Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Visión Creativa. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper particular, dado que va a ser un tema el cual te va a llegar a ayudar en algunas circunstancias específicas. Y sí, como dice el título del video, si no tienes un lente macro y te gusta hacer este tipo de fotografías, dado que no tienes la posibilidad de invertir quizás una cierta cantidad de dinero para comprarte un lente macro, te voy a traer dos soluciones las cuales yo he encontrado, dos soluciones las cuales me parecen súper prácticas y las cuales te van a dar la posibilidad de realizar tomas macro. Quiero aclarar que no es lo mismo tener un lente macro a realizar este tipo de tomas con estos accesorios, los cuales te voy a presentar a continuación. Pero sí quiero que sepas que te van a ser de mucha utilidad y te van a permitir obtener tomas súper creativas y darle ese aspecto macro quizás a fotografías o videos, depende lo que realices. Nada, en el día de hoy te voy a hablar sobre estos dos adaptadores que tengo aquí en mis manos y ahora sí, pausa y regresamos. Y sí, como les decía en la introducción del video, hoy les voy a estar hablando sobre dos adaptadores los cuales tienen una sola función: reducir la distancia de enfoque de tu lente. Es decir, los lentes normalmente tienen una distancia de enfoque que puede variar según el lente, la marca, etcétera. Los lentes normales, como los que tenemos en las cámaras, por ejemplo, pueden tener, para que me entiendan bien, una distancia de enfoque mínima de 0,50. Estos lentes que van a hacer, estos accesorios que van a hacer, van a reducir esas distancias, permitiéndote acercarte más hacia el sujeto y permitiéndote tener fotos con estilo macro. Te voy a presentar estos dos accesorios que he encontrado a precios súper locos, porque son precios muy buenos. También quiero decirte que estos los vas a poder encontrar en nuestra página web www.visioncreativa.com. Ve corriendo, igual el enlace te lo voy a dejar en las descripciones para que vayas, le eches un ojo y veas todos los productos que tenemos ahí. Ahora, para empezar, voy a empezar por el primero. El primero es este anillo, que se los voy a poner aquí para que lo vean bien. Déjenme taparme la cara. Es este anillo, como pueden ver aquí, muy pequeño. Es un anillo el cual, mi gente, lo tienen que conectar a la montura de su lente y por el otro lado van a tener la montura de la cámara. Aquí, como pueden ver, tienes para conectar la montura del lente y por el otro costado vas a tener para engancharlo a la cámara. Como es con la montura de la cámara, tienes que tener en cuenta que tienes que comprarlo para la montura de tu cámara. En este caso yo utilizo Sony E. Yo lo compré para la montura de Sony E, lo cual engancha perfectamente con mi cámara. Es un aspecto que tienen que tener en cuenta, aunque parece muy básico, tienen que tenerlo en cuenta. Por el otro lado, aquí como pueden ver, lo puedes conectar con tu lente y tienes los contactos para transmitir toda la información del lente hacia la cámara. El mismo funciona súper bien y lo mejor que tiene es que lo puedes abrir y utilizar diferentes tipos de distancias. Aquí, como pueden ver, tiene esta pestañita y si la deslizas hacia abajo vas a poder desbloquearlo. Esto que te va a permitir, aquí como puedes ver, aquí como me dice, tiene uno que dice 10 milímetros. Es decir, si yo utilizo el lente de la cámara con este solamente, va a poder enfocar a partir de los 10 milímetros. Y si yo le engancho este solo, va a tener 16 milímetros, como pueden ver aquí. Pero si engancho los dos, vamos a poder reducir la distancia hasta unos 26 milímetros, lo cual te va a permitir hacer tomas súper creativas y con este estilo macro. Este lo pueden encontrar en nuestra página web con un precio increíble. Ya sabes, el enlace está en las descripciones del vídeo. Este fue el primero que me compré y es el primero que he ido utilizando y les voy a ir poniendo muestras de algunas fotos las cuales he obtenido con este. Un tip que les quiero dar, otro tip que le quiero añadir: aparte de tener un precio bajo y darte esta posibilidad de realizar fotos con estilo macro, tienes que tener una cosa en cuenta, la cual es con la apertura focal. Nunca realices este tipo de fotos con una apertura focal muy abierta, es decir, con una apertura focal de f1.8, f2, f3. Yo te recomiendo siempre utilizarlo con aperturas focales a partir de f8, los cuales te va a permitir enfocar más y no te van a salir algunas zonas desenfocadas, es decir, te va a permitir tener más nitidez. Luego, cuando lo tengas, te vas a acordar de mí cuando abras la apertura y comiences a realizar este tipo de fotos. El segundo del cual les quiero hablar y les quiero comentar en el día de hoy
es este filtro. Sí, es un filtro como podría ser un filtro ND, un filtro polarizado, pero no, es un filtro el cual te va a permitir reducir la distancia de enfoque de tu lente de la misma manera. Este filtro tienes que comprarlo, como todos los filtros, depende de la medida de tu lente. En este caso, este que tengo aquí es de 72 milímetros y ahí lo pueden ver, que si yo me lo acerco aquí a mi rostro van a ver cómo enfoca. Este filtro, a mí lo que me parece a priori cuando lo veo es una lupa. Me recuerda mucho a las lupas. Es como una lupa. Este filtro tiene un precio igual, súper económico. En nuestra página web vayan corriendo para que lo vean. Y si les interesa lo compran. Y funciona súper bien. Les voy poniendo algunas fotos que he realizado con este filtro. Todas las fotos las he realizado aquí en casa para probar y testear estos dos productos. Y de verdad que me parecen bastante novedosos. Funciona súper bien, es decir, ambos te dan prácticamente la misma función. Sí te recomiendo en ambos ampliar lo que es la apertura focal a f8 en adelante para que no te sacan algunas zonas desenfocadas dentro de la imagen y te quede todo lo más nítido posible. Y en realidad los dos funcionan súper bien. Lo que uno puedes controlar la distancia, depende si lo quieres 16, 10 o 26 milímetros, y con este tienes una sola, es decir, tienes que acercarte a una distancia. Cuando te acercas vas a ver que la cámara automáticamente comienza a hacer el enfoque. Los dos funcionan súper bien, te permiten tener resultados bastante decentes con fotografías macro, aunque recalco que no es un lente macro, no va a ser lo mismo que comprarte un lente macro. En fin, estos productos se los muestro porque son productos los cuales te van a permitir realizar tomas quizás un poco más creativas si no tienes este tipo de lentes macros, y son dos productos los cuales creo que si no te dedicas a hacer fotos macro, pero quizás en algún momento determinado necesitas esta función para alguna toma, como les decía, alguna foto específica, son dos accesorios los cuales puedes comprarte uno de los dos y tenerlos en tu equipo de fotografía. Quiero que me dejes escrito en los comentarios qué es lo que tú crees de estos dos accesorios, los cuales te van a permitir realizar fotos macros a un precio de locos. Déjame escrito en los comentarios si has probado algunos de los dos, el adaptador este o el filtro. Déjamelo escrito en los comentarios, que quiero leerte y quiero saber qué es lo que piensas. Nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que somos Visión Creativa y ahora sí nos vemos como siempre en la próxima.